los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del Evangelio, You say, lectura del libro de Ezequiel. Así dice el Señor. Comentan, ¿no es justo el proceder del Señor? Escucha la casa de Israel. ¿Acaso no es justo mi proceder? ¿O no es su proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia y comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Oh Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, oh Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. A reading from the letter of Lectura St. Paul de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. and sisters. Hermanos, If there is any encouragement si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. do nothing out of No obren por envidia ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre superiores a los demás. No se encierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás. Tengan entre nosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Because of this, Por eso Dios greatly lo exalted levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble of en those el in cielo, heaven and on earth, en la tierra, en el abismo, every tongue y toda lengua proclame: Jesus Christ, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios glory Padre. of God the Father. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. My sheep hear my voice, Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, and y yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the chief priest and En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. the man came to the other Se son. acercó al segundo y le dijo lo mismo. Said in reply, Él le contestó: but did Voy, not. Señor. Pero no fue. Which of the two ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? answered the first? Contestaron: el primero. Jesus said to them, Jesús le dijo: Amen, I say to you, Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino y la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepienten ni le creen. Verbum Domini. This passage in Matthew's Gospel, Este pasaje en el Evangelio según San Mateo, justo antes de coming to him to question him, tener al sumo sacerdote y los ancianos que vienen y le cuestionan la autoridad mediante la cual hace sus milagros y señales. Y Jesús les responde con una pregunta acerca de Juan el Bautista, cuál era la autoridad de él. chief priests were Y el sumo sacerdote quandary there because, you know, if they se vio en aprietos porque if we say that hablaban entre ellos, decían, si decimos que Juan el Bautista tenía autoridad de Dios, entonces Jesús les diría por qué no hicieron caso y se arrepintieron. Él predicaba el bautismo del arrepentimiento. Y si decían que no tenía autoridad de Dios, Juan el Bautista era muy popular con el pueblo, así que iban a meterse en aprietos con el pueblo. Así que Jesús escoge no responderles. Ese es el pasaje inmediatamente antes. Y este pasaje creo que habla de esa conversión, en donde él desafía a los sumos sacerdotes y a los ancianos a que tengan una conversión. Y él ofrece esa parábola del hombre que tiene 2 hijos y el padre va al primero y le manda que vaya a la viña
Y él le dice, no quiero, pero luego se arrepiente y va. speaks of a change of heart, Esto nos habla de un cambio de corazón, un arrepentimiento, un regreso hacia Dios. second one said Y yes. luego el segundo dice, sí, voy a ir, pero no va. Jesus challenged him, which did Así que Jesús first, the one who changed his mind and dice, ¿cuál es even though he said he would not. al Padre? And he says, tax collectors and Y prostitutes. él dice, los recaudadores y las prostitutas entrarán primero al reino de los cielos antes que ellos. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. He says, yet even when you Él dice, sin embargo, cuando ustedes vieron eso, in their lives, when you saw presión en sus vidas, cuando vieron, recuerden que Juan el Bautista está en el Jordán, en los bancos, en las riberas del río Jordán, tenían el bautismo de arrepentimiento y habían recaudadores de impuestos, prostitutas, soldados, grandes pecadores públicos. taking on this baptism of repentance. Están recibiendo ese bautismo del arrepentimiento. Así que esa es la cualidad esencial. To enter the kingdom of God is repentance and faith. Para poder ingresar al reino de los cielos, el arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados. Y creo que la segunda lectura, This reading from Philippians, la iglesia nos ofrece esta lectura del libro, la carta de San Pablo a los Filipenses, nos habla del cambio al cual Dios nos llama. En Filipenses, written, la carta fue escrita, it has a tone of joy and gratitude. tiene cierto tono de alegría y agradecimiento. In Rome, San Pablo está escribiendo probablemente desde la prisión en Roma, restablece la iglesia de Filipo en su segundo viaje, perdón, su tercer viaje misionero, y era una ciudad principal, tenía un puerto por una ruta comercial muy recorrida que conectaba Italia con el Asia Menor. Y en el primer siglo, César Augusto establece una colonia militar ahí, un fuerte. Y los ciudadanos ahí principalmente eran veteranos del ejército. Y había una pequeña población judía. Y aparentemente Pablo recibe, si leen toda la carta, recibe mucha alegría y consuelo y expresa agradecimiento a ellos por haber mandado un ayudante en su cautiverio, por enviar una especie de obsequio a él. Así que el tono es muy, está muy lleno de agradecimiento y celebración, pero también es un desafío, como escuchamos en el segundo capítulo de Filipenses, y empieza diciendo, hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Diciéndoles que hemos recibido estas cosas de Cristo: consuelo, alivio, participación en el Espíritu. Compartimos el don del Espíritu de Dios en nosotros. Esa participación en el Espíritu mismo de Dios, compartiendo en su divinidad a través de los sacramentos. Así que pórtense de esa forma. Expresen esta unidad, estos dones que hemos recibido. Piensen como si tuvieran una sola mente y un solo corazón. Estén unidos. Y al final va a decir, con la mente de Cristo es lo que al final nos une. No haga nada por egoísmo ni la vanagloria. No se guían por la envidia ni la ostentación. Déjense guiar por la humildad. Nuestra naturaleza humana es egoísta, codiciosa, agresiva. Así que Él nos desafía a que tengamos ese gran cambio de mente y corazón, que vivamos esos dones que hemos recibido, que vivamos el misterio que compartimos en Jesucristo. Él dice, es la de Jesucristo, los sentimientos propios de una vida en Cristo. Y luego ofrece
un himno del principio de la iglesia en- diciendo que recordemos nosotros, Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Así que Él, el Hijo, Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos igualmente partícipes de la naturaleza divina, no se despojó de ellos, sino que se convirtió en uno de nosotros. Tuvo su divinidad, siguió siendo plenamente Dios y plenamente hombre, pero condición de esclavo, pasando a ser uno de nosotros a través de la encarnación. Perfect, self-sufficient, happy in himself, content in himself as divine in the Trinity, Siempre divino, parte de la Trinidad, pero se rebaja, acepta la condición de esclavo, la condición humana, se rebaja. Y la Madre Angélica nos solía decir que no sabemos nada de la humildad. Eso es humildad, que Dios se haya hecho hombre, que haya sufrido. Él dice, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Se somete a la muerte, no solamente cualquier muerte, sino a la muerte más dolorosa. Era un instrumento de tortura y era considerado una gran humillación. Los ciudadanos romanos, incluso si eran grandes criminales, no estaban sujetos a la crucifixión. Así que él se rebaja siguiendo el plan de Dios hasta la muerte, entregando su vida. A causa de esto, Dios lo exalta grandemente y le concede el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Así que Jesús es modelo de la verdadera conversión. Es ese tipo de obediencia, ese tipo de humildad. Me pregunto también si estaban dentro de una cultura militar en Filipo, quizás hay una expresión diferente de liderazgo, no uno de servicio, por seguro un elemento de obediencia, pero la iglesia cuando habla del tipo de autoridad que tenemos en virtud de nuestro bautismo, la participación del rey, del papel real de Cristo, siempre se expresa como servicio. Así que esto era quizás hasta un desafío a su cultura. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino por nosotros. Murió por nuestros pecados, murió por nuestra salvación. Él es el modelo que nos invita como discípulos a seguirlo. Por seguro, un ejemplo a imitar. Y hablamos de los misterios de su vida. A través de su oración, Él nos llama a que recemos también nosotros. Por su pobreza nos llama a que la aceptemos libremente. Las deprivaciones y las persecuciones que podemos encontrar en Él, porque Él las aceptó. Nosotros, unidos a Él, podemos participar en ello. Por su encarnación, el Hijo de Dios, en cierta forma, se ha unido con cada uno de nosotros, y el Vaticano II lo expresó hermosamente. De cierta forma, se ha unido con cada uno de nosotros y nos faculta para que vivamos en Él todo lo que Él vivió. Y es solamente posible en unión con Él. Ese misterio de su obediencia, de su humildad, Él participa eso con nosotros, nos llama hacia ello. Por, por nuestra naturaleza humana no somos capaces de hacerlos. Si alguien pusiera un plato de galletas de chocolate, yo a duras penas puedo pasar de largo sin agarrar una galleta de chocolate. De la misma forma, el poder resistir las tentaciones exige gracia. Es necesario compartir en la naturaleza de Dios mismo y en Jesús. Así que el cristianismo no es solamente mirar a Jesús como modelo y un sistema de ética, y no voy a decir nada más, voy a trabajar duro e intentar hacerlo. Creo que la mayoría de nosotros encontramos que eso no funciona. Me hace falta ayuda, me hace falta unirme con Cristo. Él tiene que hacer eso en mí porque va
de mi espíritu. El catecismo dice que estamos llamados solamente a unirnos con Él porque Él nos faculta como miembros de su cuerpo a compartir en lo que Él vivió por nosotros, en su carne, como modelo. En el párrafo 2042 dice que es imposible cumplir el mandamiento del Señor al limitar el modelo divino desde afuera. Tiene que haber una participación vital proveniente de las profundidades del corazón y la santidad y la misericordia y el amor de nuestro Dios. Solamente el Espíritu mediante el cual podemos hacer nuestra la mente de Jesús. Recuerden que ese fue el principio del pasaje de Filipenses el día de hoy. Participar del mismo Espíritu, el cual recibimos en el bautismo y la confirmación. Ese Espíritu desciende sobre nosotros para acercarnos hacia el misterio de Cristo, para que Él lo viva dentro de nosotros. Pero por seguro, estamos llamados a cooperar con ello. Estaba pensando en dos formas principales que podemos hacer, acciones que podemos tomar para cooperar con esta gracia, esta participación que hemos recibido. Una de ellas es a través de la oración, en especial la contemplación, estar con Cristo, una participación estrecha con los amigos, hablarle a Jesús desde nuestros corazones, tener la mirada puesta sobre Él, pasar tiempo quizás en oración silenciosa con Él, y su mirada sobre nosotros purifica nuestro corazón, nos enfoca en misterios de su vida, nos une con su oración. Recuerden que Él sale solo temprano por la mañana, tenemos esto en las Escrituras, y le reza a su Padre. Y todos estamos llamados a imitar esto y a compartir de esto, a contemplar a Dios, contemplar a Jesús. Y me encanta ese tema de la purificación que sucede. Fulton Sheen lo describiría que estamos entrando en la presencia de esa agua pura y de recibir esa agua que purifica nuestra agua contaminada en nosotros. Creo que la oración tiene un efecto maravilloso de purificar nuestros corazones y de unirnos con Cristo. Y luego en especial, el segundo punto es a través de la Sagrada Comunión, que esto aumenta nuestra unión con Cristo. Es el fruto principal de la comunión, de recibir la Eucaristía. Es la unión estrecha con el Señor. San Juan capítulo 6, Él dice, aquel que come de mí y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Estamos llamados a convertirnos en miembros de su cuerpo. Ese misterio de Cristo vive en nosotros. Si Él sufrió y murió, nos salvó mediante ese sufrimiento y muerte. Ese misterio es extendido en nuestras vidas a través de la cruz. Un amigo mío hace poco me estaba contando cómo reza y estaba hablándome de las estaciones de la cruz. Fue algo realmente hermoso. Y yo le he hecho la prueba también. Quizás tengamos alguna tribulación en la vida, alguna dificultad. Pongámoslos en nuestras oraciones. Puede ser una breve meditación o reflexión, pero presentemos ese problema en las estaciones en el misterio de Cristo, sufriente. A menudo creo que nuestra ansiedad, nuestra rebelión, es porque no nos estamos entregando a Dios. Y si miramos y meditamos y contemplamos su entrega a la cruz, ese es el camino hacia la santidad, es el camino a la redención. Y es algo poderoso. Es como un intercambio de ese misterio de la cruz vivido en nuestras vidas, contra el cual yo me estoy rebelando, pero si soy capaz de tener fe y de conversión, de estar dispuesto a recibirlo, entonces ese misterio fructífero de la cruz obrará, quedará extendido en nuestras vidas. Compensaré lo que falta de los sufrimientos en el cuerpo de Cristo. Ese misterio queda extendido a través de su cuerpo. Y es ahí donde está la fortaleza. Es ahí donde está la conversión. Es ahí donde está la verdadera transformación.
en su cruz y eso es extendido a nosotros.